¿Cómo están, gente? Espero que bien, y si no es así, no se preocupen, ya estoy aquí con un nuevo podcast. Hoy les traigo la segunda parte de este asesino serial. Para la gente de YouTube les invito a pasar a mi canal de Spotify como Pesadillas Nocturnas, donde encontrarán la primera parte. Aquí es donde me despido y ojalá les encante este video. Sin nada más que decir, empecemos. Cabe declarar que este episodio contiene asesinatos, crímenes, agresiones y otras cosas que para algunas personas lo consideran escenas fuertes y violentas. Este episodio está hecho para mayores de 15 años. Hola a todos, soy Ramses Alexander y este es Pesadillas Nocturnas. En cada episodio nos adentramos a la vida de cada asesino serial. Hoy seguiremos hablando de Gordon Stuart Norcott, el monstruo detrás de los asesinatos del gallinero de Wellville. Hoy continuaremos donde nos quedamos en el episodio anterior. Cuando el rancho estaba finalmente terminado, George regresó a Los Ángeles dejando solo a Stuart y a Sanford sin poder decidir sobre su situación y sin ningún lugar a donde huir. Sanford era esencialmente un rehén y conforme pasaba el tiempo solo se sentía más atrapado. La primera noche después de la partida de George, Sanford terminó de cocinar la cena como de costumbre, algo simple como frijoles de lata o pan tostado con queso. Nunca era nada elegante ni suficiente para calmar su apetito, porque Stuart siempre comía primero. Con la partida de George, Sanford esperaba recibir la ración de comida de su abuelo, pero Stuart le sirvió todo dejando solo migajas para Sanford. Esta sería la primera de muchas noches en la que Sanford pasaría hambre. Después de la cena, Stuart se sentó en su piano mientras Sanford limpiaba los platos y después salió a echar un vistazo a las gallinas. Cuando Sanford regresó, Stuart le dijo que era su turno de tomar el dormitorio. Eso tomó por sorpresa a Sanford, quien había pasado las últimas semanas durmiendo en el sofá y había asumido que así sería por el resto de su estancia. Pero esta noche, Stuart insistió en que Sanford usara el dormitorio de todas formas. Él se quedaría despierto hasta tarde tocando el piano. Sanford no era tonto, sabía que algo extraño estaba pasando. Su tío Stuart no era así, y mucho menos con él. Pero Stuart insistió, diciendo que su pequeño y querido Sanford necesitaba una buena noche de sueño. Sanford podía escuchar la falsedad en sus palabras. Se estremeció cuando su tío llamó de una manera tan enferma como dulce. Trató de inventar una excusa, alguna razón por la que él debería dormir en el sofá, pero no se le ocurrió ninguna. En todo caso, ¿qué otra opción tenía Sanford? Si había una cosa que sabía sobre Stuart, era que siempre se hacía lo que él quería. Se fue al dormitorio, cerró la puerta e intentó dormir. Quizá tuvo éxito por un tiempo. Por lo siguientes que recuerda Sanford es despertar con el tibio aliento de su tío Stuart detrás de su cuello. Ahí fue cuando Sanford se dio cuenta del plan que tenía su tío. A solas, Stuart podía tratar a su sobrino como él quisiera. De acuerdo a Sanford, Stuart abusó de él repetidamente, citándolo 2 o 3 veces por semana. Incluso más, evitó que Sanford pidiera ayuda diciendo mentiras como que nadie le creería, que su parte en el abuso lo convertía en alguien tan sucio como él, que si los demás se enteraban, los encerraría en la cárcel a los dos. Este abuso verbal era solo una de las maneras en las que Stuart manipulaba a Sanford. De acuerdo a Rhonda Freeman, neuropsicológica clínica y neurocientífica cognitiva, hay un subconjunto de depredadores sexuales que también cumple con las características de psicópata. Esto explica por qué Stuart trataba violentamente a Sanford sin temerle a las consecuencias, a pesar de que sabía que lo que estaba haciendo estaba moralmente mal. Entonces, para esconder este comportamiento de los demás y su familia, Stuart intentaba convencer a Sanford de que él también estaba haciendo algo malo. Esta forma de manipulación es llamada frecuentemente gaslighting. Como Freeman explica, el gaslighting es un sistema en el que se crea una realidad alterna por la víctima de abuso. Al reforzar la creencia de que el abuso era culpa de Sanford, Stuart logró mantener callado a su sobrino. A pesar de que tuvo varias oportunidades de revelarlo todo, Stuart convenció a Sanford de que los demás pensarían que era un pervertido. Durante el día, Stuart forzaba a Sanford a hacer la mayor parte del trabajo necesario para mantener el rancho funcionando, mientras él descansaba.
De hecho, se negó a inscribir a Sanford en la escuela para que se enfocara más en sus actividades. La vida en el rancho era larga y monótona. Interminables días llenos de arduo trabajo interrumpidos por noches de humillación. Después, Stuart comenzó a golpear a Sanford. Sanford estaba acostumbrado a recibir golpes en casa. Winifred siempre estaba lista para dar manotazos, pero el abuso físico del tío Stuart era algo completamente diferente. Golpeaba a Sanford de la misma manera en la que Sanford había visto a los hombres adultos pelear. Le daba puñetazos o tomaba cualquier objeto que estuviera cerca para atacarlo. Algunas veces Stuart arrojaba agua hirviendo sobre el muchacho. Una vez la echó en la parte alta de la espalda mientras él estaba durmiendo, lo que dejó a Sanford con una enorme cicatriz en los hombros. Stuart solo se sentía bien consigo mismo cuando estaba en completo control de los demás y Sanford era su persona favorita para atormentar, pero el saber que el tío Stuart disfrutaba tener poder sobre él también le daba un poco de poder a Sanford. Sanford rápidamente entendió que había manera de minimizar su propio sufrimiento. Entre más fuerte gritaba y lloraba cuando su tío lo golpeaba más pronto lo dejaba tranquilo. Y entonces tenía un pequeño respiro cuando Stuart se iba a su habitación a asearse. Estos pequeños momentos de silencio fueron cada vez más cerca a la libertad para Sanford en los 2 largos años que Stuart lo mantuvo cautivo en el rancho. Más tarde de Los Ángeles, Evening Herald reportaría que Sanford también era forzado a azotar y golpear a su tío hasta que Stuart llegaba al frenesí. Después Stuart golpeaba a Sanford. Stuart disfrutaba del dolor en todas sus formas. A pesar de la relativamente remota ocasión, los abusos físicos que recibía Sanford por parte de Stuart eran tan inmensos que llamaron a la atención de los vecinos. Pero en aquella época no era inusual que un adulto disciplinara físicamente a un niño, por lo que los vecinos seguramente pensaron que la situación no era de su incumbencia. Ante la presencia de dichas violencias, algunos vecinos decidieron mudarse del área. Les asustaba vivir cerca de Stuart, por lo que más tarde describirá como su pésima disposición y temperamento. No importaba si los vecinos eran reservados o tenían demasiado miedo para ayudar a Sanford. Todos podían apreciar desde lejos la pesadilla que el chico estaba viviendo. La insaciable libido de Stuart y su gusto por el abuso físico estaban directamente ligados. El comportamiento de Stuart coincide con la definición textual del sadismo en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Él parecía conseguir satisfacción sexual al causarle dolor a otros. El sadismo sexual busca causar dolor, humillación, miedo o cualquier otro tipo de daño físico o psicológico a una persona que no está consensuado para alcanzar la gratificación sexual. El comportamiento sádico de Stuart dejaba ver que no tenía ningún tipo de interés en las relaciones sexuales de común acuerdo. En lugar de eso, ansiaba la dominación, y es casi seguro que esta es la razón por la que elegía a los niños como víctimas. Una parte integral de esta situación era la necesidad de controlar cualquier tipo de contacto que Sanford pudiera tener con el mundo exterior. Stuart adictaba las cartas que Sanford enviaba a casa. En esas cartas, Sanford elogiaba la amabilidad de su tío Stuart, hablaba sobre lo que estaba aprendiendo en la escuela y la plenitud que sentía trabajando en el rancho de gallinas. Escritas con el puño y letra de Sanford, estas cartas acababan con la única oportunidad que tenía de escapar. Esta es una situación común en los secuestradores modernos. En ella, los secuestradores obligan a los rehenes a grabar un mensaje de audio o video declamando la propaganda del secuestrador. No es exagerado decir que Sanford estaba literalmente atrapado. Winneville era un pequeño pueblo rural. No había taxis, ni trenes, ni cualquier otro servicio de transporte público. Fuera del autostop podían pasar días sin que pasaran automóviles por el rancho. Y aunque pudieran escapar del rancho, no tenían ni dinero ni recursos para viajar de regreso a Canadá. Además, fue su propia madre quien lo mandó lejos. No sabía si lo recibiría de regreso. No cabe duda de que Sanford era un rehén. La vida de Sanford en el rancho era un verdadero infierno, pero afortunadamente el diablo no siempre estaba en casa para torturarlo. Frecuentemente Stuart viajaba por el área para entretenerse, dando a Sanford un preciado tiempo a solas. Pero si Sanford tenía la noche libre,
significaba que en otro lado algún jovencito estaba siendo presa de las oscuras fantasías de Stuart. Fue a finales de agosto de 1927 cuando Junior Thompson y sus padres decidieron dar un paseo a Pirkham Park. Era una fresca noche de verano. Toda la familia Thompson estaba afuera. Nadie se preocupó cuando el pequeño Junior se alejó un poco de sus padres. Pero tan pronto estaba fuera de la vista de su familia, un hombre extraño se le acercó y comenzó a platicar con él. El hombre parecía bastante amigable. Junior no estaba preocupado. Entonces la interacción se volvió extraña. El hombre le preguntó a Junior si le gustaban las cosquillas, y el Junior se sintió incómodo. Comenzó a alejarse, pero el hombre lo detuvo con una oferta más tentadora. Mencionó que tenía un cachorro en su coche y le preguntó a Junior si lo quería ir a conocer. Junior amaba a los perros, siempre había querido tener uno. Aceptó contento, pero conforme se acercaba al auto, el hombre tomó a Junior por el brazo y comenzó a arrastrarlo dentro del vehículo. Junior gritó y pataleó mientras Stuart lo jalaba. Luchó contra Stuart con todas sus fuerzas. Por fortuna, Junior logró liberarse y corrió de regreso con sus padres. El señor Thompson corrió detrás de Stuart, amenazándolo con una navaja, pero Stuart logró meterse en su auto y huir antes de ser atrapado. Podría parecer extraño que Stuart se arriesgara a secuestrar a un niño en un lugar público cuando ya tenía a su sobrino en casa, pero es posible que conforme Sanford crecía, Stuart comenzaría a sentir menos interés en él y comenzara a aburrirse. Kenneth B. Lenling, un agente retirado del FBI en Mansas, Virginia, quien es consultor del Centro Nacional para Niños Perdidos y Explotados, sugiere la razón por la que una persona podría cambiar de abusador a secuestrador de menores. La teoría de Lenling dice que un individuo puede hacer este cambio porque carece de habilidades interpersonales para atraer, hacer amistad y seducir a otras víctimas. Sanford había sido fácil de atrapar para Stuart. Su madre Winifred amaba a Stuart y le daría lo que pidiera. Sanford no tenía familia ni amigos en Williamsville, por lo que estaba aislado social y financieramente era fácil de controlar, pero si Stuart estaba buscando nuevas víctimas, sería mucho más difícil encontrar la ocasión para rodearse de niños y hacerse su amigo. A diferencia de Phillips Scott, su víctima anterior, Stuart no tenía muchos amigos con hermanos menores, tenía que recurrir a otros medios. El secuestro demostró ser una manera más fácil y rápida de atrapar víctimas indefensas. Solo tenía que ganar práctica. Solo 6 meses después, el 1 de febrero de 1928, la práctica de Stuart rindió frutos. El 1 de febrero de 1928, Stuart regresó de uno de sus viajes a Los Ángeles. Aparentemente había ido a visitar a sus padres, pero Sanford nunca sabía exactamente a dónde iba su tío. Sanford siempre tenía que estar listo para el regreso de Stuart. Si lo encontraba holgazaneando, lo castigaba y algunas veces era castigado de otras formas. Pero este día Stuart no parecía enojado, al contrario, estaba extrañamente feliz. Se bajó de su convertible y agarró un balde de plata. Lo balanceaba como si fuera un premio. Llamó a Sanford. Sanford fue de mala gana, sabía que cualquier cosa que le agradara, Stuart no podía ser buena. Sanford no entendía lo que estaba viendo. Al asomarse a la cubeta, parecían los restos de un animal muerto, quizás algo que su tío había atropellado mientras manejaba. Pasó poco tiempo antes de que Sanford se diera cuenta de que lo que había en el balde no era un animal, era una cabeza humana. Sanford gritó tirando la cubeta y vomitando en el suelo sobre los sonidos de sus propias náuseas. Podía escuchar la risa maniática de Stuart. Estaba listo para que Stuart lo golpeara por tirar la cubeta, por sentir náuseas, por reaccionar, pero Sanford no lo podía evitar. Stuart explicó que había asesinado a este chico como defensa personal. El joven muchacho había intentado matar a Stuart, por lo que le disparó y lo decapitó, para que su cuerpo fuera más difícil de identificar. Le dijo a Sanford que el resto del chico asesinado estaba en la cajuela del auto por si lo quería ver, pero antes de deshacerse de él, quería destrozarle la cabeza para que quedara irreconocible. Después de obligarlo a hacer una fogata,
Stuart ordenó a Sanford que quemara la cabeza. Después pulverizaron los huesos carbonizados y dejaron que el viento lo esparciera. Stuart arrastró a Sanford al coche y lo llevó a visitar a sus padres, George y Lois. En el camino, Stuart se detuvo para tirar el cuerpo sin cabeza de su primera víctima de asesinato en una fosa sobre la calle Hudson. Vio el cuerpo sin vida en la fosa, preguntándose cuánto tiempo tardaría el suyo en unírsele. El 2 de febrero de 1928, un granjero de California manejaba por la calle Hudson, cerca del puente mientras hacía diligencias habituales. Esa mañana su perro estaba con él. El granjero dejó que su mascota corriera al lado del auto. El par llegó a la carretera. El granjero dejó que sus pensamientos desambularan mientras intentaba mantener el paso con su perro. De pronto, el perro se lanzó sobre una fosa al lado del camino y comenzó a ladrar. En un inicio el granjero siguió su camino, pero cuando el perro no lo siguió, se paró. Trató de llamarlo, pero no funcionó. Molesto, caminó a ese lugar para ver qué estaba pasando. El granjero esperaba ver un conejo o algún animal muerto, pero en lugar de eso, encontró un pequeño cuerpo decapitado recostado sobre el lodo. Un espeso charco de sangre se había acumulado en el lugar donde debería estar la cabeza. El granjero comenzó a dar arcadas. Vio para todos lados en la desolada carretera, preguntándose si el monstruo responsable de este acto había tirado el cuerpo cuando se dirigía a la ciudad o si solo lo había movido. El 1 de febrero de 1928, Stuart regresó a la granja de gallinas después de haber salido por un momento, supuestamente a conseguir víveres en el pueblo, pero en lugar de víveres regresó con el cuerpo decapitado de un jovencito. Sanford estaba horrorizado. Estaba tan impresionado que le tomó varios minutos comprender lo que estaba viendo, y cuando Stuart lo obligó a ayudarse a desaparecer los restos, Sanford estuvo a punto de desmayarse. Sanford fue forzado a quemar y destrozar la cabeza del pobre muchacho. Después ayudó a Stuart a desechar el cuerpo en una fosa. Caminó a Los Ángeles. El dúo fue a la casa de los padres de Stuart, donde se quedó por unos días para tener una coartada cuando el cuerpo fuera encontrado. Cuando llegaron a la casa de George y Lois, Stuart inmediatamente contó a sus padres sobre el asesinato, manteniendo que había sido como defensa personal. Sus padres estaban en shock. Sanford rezó para que llamaran a la policía y su pesadilla terminara. Pero Sanford sería terriblemente decepcionado. Lois abrazó a Stuart y le aseguró que nada de eso era su culpa. George mantuvo la distancia. Sabía que no se debía interponer entre Lois y su hijo. A Sanford se le revolvió el estómago y sintió pavor al darse cuenta que nadie lo ayudaría. Luchó contra el deseo de huir sabiendo que no tenía ningún lugar a donde hacerlo. En vez de eso, se sentó en la mesa de la cocina de Lois mientras ella le servía pastel como si nada estuviera mal. Mientras tanto, los pensamientos de Sanford estaban en el cuerpo abandonado en la zanja. Se preguntó si pasaría al lado de él cuando regresaran a casa. Rezó porque la policía lo encontrara pronto y iría con el rastro de su tío Stuart. Pero desafortunadamente para Sanford, Stuart tenía razón y la decapitación dificultaba la identificación del cuerpo. La policía revisó el cuerpo del joven para encontrar marcas que lo pudieran identificar, pero no encontraron ninguna. Para complicar aún más la situación, la policía sospechaba que el chico asesinado podría ser inmigrante, lo que significaba que su familia no tenía una dirección permanente en Estados Unidos y seguramente evitaría el contacto con la policía. A pesar de que no sabemos cómo conoció Stuart a este chico o cuáles fueron las circunstancias de su encuentro, la explicación más probable en que Stuart se acercó a él buscando sexo, quizás el chico se resistió y comenzó a atacar a Stuart para escapar. Es posible que Stuart de verdad creyera que mató al chico en defensa personal sin entender que él había sido el atacante inicial. Esta manera de pensar es una constante en los asesinos. Hay que tomar en cuenta que no soy un psicólogo o psiquiatra profesional, pero he hecho una amplia investigación para este episodio. De acuerdo al Dr. Michael Davis, psicólogo clínico e investigador en el Centro para el Comportamiento Científico Forense en la Universidad de Mount, un patrón moralmente indiscriminado de comportamiento incluye el abuso sexual de menores como otra manera de comportamiento antisocial en la vida de un delincuente. Altos niveles de características de personalidad psicopática son encontrados en este tipo de criminales. La imposibilidad de Stuart para sentir empatía y su increencia de que era un dueño de las personas que lo rodeaban son sellos definitivos de una personalidad psicopática. Las características principales de un criminal indiscriminado es la oportunidad,
Los delincuentes indiscriminados eligen a sus víctimas basándose en su vulnerabilidad. Por esta razón, los niños son frecuentemente el blanco de delincuentes como Stuart. Y ahora que Stuart sabía la euforia que venía con asesinar a una persona, comenzó a buscar chicos vulnerables frecuentemente. Su siguiente víctima llegó a la granja de gallinas justo un mes después. El 10 de marzo de 1928, Walter Collins, de 9 años, desapareció en su casa cerca de Pasadena. No sabemos si Walter fue raptado, pero todo parecía indicar que fue con Stuart por su propia voluntad, ya que Walter recordaba a Stuart de su trabajo en la tienda de autoservicio local. Las investigaciones también apoyan a esta idea. De acuerdo a De la Oscuridad a la Luz, una organización sin fines de lucro dedicada a prevenir el abuso sexual infantil, cerca del 90% de las veces los niños conocen a sus abusadores. Entonces, cuando el conocido y amigable Stuart ofreció dar un paseo a Walter en su flamante convertible, Walter accedió. Stuart era básicamente un amigo, pero Walter pronto se dio cuenta que su error cuando los dos se dirigían al rancho de gallinas 2 horas lejos de casa. A su llegada, Stuart rápidamente comenzó a dominar a Walter y lo llevó a los gallineros, donde abusó sexualmente de él. Después lo encadenó afuera. Sanford estaba horrorizado. Podía escuchar a Walter gritando y llorando toda la noche. El chico estaba solo y tenía miedo, y Sanford se sentía impotencial al no poder ayudarlo. Eventualmente Sanford se puso la almohada sobre la cabeza para intentar acallar los sonidos. Se quedó en la cama temblando hasta la mañana siguiente con un nuevo chico para jugar en el rancho. El tío Stuart había dejado a Sanford en paz. Sanford estaba agradecido por esto y al mismo tiempo se odiaba a sí mismo por estar agradecido. Quería ayudar a Walter, pero no sabía cómo. Incluso si conseguía sacar al chico del gallinero, no tenía a dónde ir. Estaba demasiado lejos de cualquier pueblo para pedir ayuda. En el área rural del desierto de California no había agua o lugares para esconderse. Además, aunque quisiera, Sanford no tenía tiempo para planear su escape. Una mañana, mientras alimentaba a las gallinas, escuchó el sonido de llantas sobre la grava. El tío Stuart había estado en casa toda la mañana tocando el piano antes de desaparecerse en el gallinero. No podía estar esperando visitas. Era Lois, la madre de Stuart y la abuela de Sanford. Sanford sintió un poco de esperanza, algo que no había sentido en mucho tiempo. Lois había apoyado a Stuart cuando creía que había sido forzada a matar a alguien en defensa propia, pero se veía lo que estaba pasando en el gallinero. Se daría cuenta que su hijo era un monstruo. Y así es como termina esta segunda parte de Gordon Stuart Norcott, o mejor conocido como El Asesino del Gallinero. Recuerden que pueden apoyar este canal siguiéndolo y dejando 5 estrellas para más asesinos seriales. También me pueden apoyar siguiéndome en YouTube, TikTok e Instagram como Ramaletskin. Esto es Pesadillas Nocturnas y tengan una linda noche o tal vez una linda pesadilla. It's okay, Lou. Just go to sleep.